Hay muchos personajes en Dragon Ball que tienen un potencial tremendo, pero que por diferentes motivos ya no aparecen o si lo hacen, no le aportan casi nada a la historia. Es por esto que el día de hoy te voy a hablar de los que son para mí los personajes con mayor potencial, pero que han sido narrativamente olvidados a lo largo de la historia de Dragon Ball. Así que sin mucho más relleno que meter, comencemos con el video. El puesto de Kami-sama ha sido bastante desprestigiado en el último tiempo. Mientras el anterior Kami-sama era alguien bastante importante para la historia, siendo junto a Mr. Popo maestro de Goku, para luego revelárnoslo como un namekiano que se dividió en dos, dándole así vida al rey demonio Piccolo Daimaku. Además fue indirectamente gracias a él que Gohan, Bulma y Krillin llegaron a Namekusei utilizando la nave en la que Kami-sama había llegado a la Tierra, pero actualmente el puesto de Kami-sama lo ocupa Dende, un personaje que durante la saga de Freezer fue medianamente importante, ayudando a sanar a varios personajes y se terminó convirtiendo en un gran amigo de Gohan y Krillin. Sin embargo, tras convertirse en Kami-sama, su participación en la historia ha sido casi nula. Sé muy bien que actualmente es muy difícil que Dende pueda ayudar a alguien, ya que en comparación al resto de personajes es bastante débil, pero creo que podría ser mucho mejor aprovechado si por ejemplo sirve como maestro para Up, enseñándole lo más básico junto a Mr. Popo para que luego Goku le pueda entrenar en cosas un poco más avanzadas. Además, creo que Dende, por ser el dios de la tierra, tendría que poder estar en constante comunicación con los guerreros Z, para informarles si hay algún villano o algún conflicto medianamente peligroso que necesite de su ayuda, ya que esto de que no puede intervenir en los conflictos lo convierte en un personaje bastante aburrido, cuando por ser un dios tendría que estar siempre pendiente de velar por la seguridad de su planeta y de su gente. Uno de los misterios más grandes en Dragon Ball es cómo demonios Krillin se terminó quedando con 18. Algunos podrían pensar que simplemente fue suerte, que fue el poder de la calva, pero la verdad es que el tipo ya tenía experiencia conquistando mujerones. Solamente hay que mirar a su ex. Maron es un personaje que, si bien me parece, es original del anime, por lo que es muy poco probable o casi imposible que pueda aparecer en el manga, ella sigue siendo irónicamente uno de los personajes más recordados en videos o artículos de internet en donde se hable de personajes olvidados en Dragon Ball. Pero como dije al comienzo, este video es sobre personajes que, si bien están olvidados, todavía pueden darle algo más a la historia, por lo que seguramente te estarás preguntando ¿qué más puede aportarle Maron a Dragon Ball actualmente? Y la respuesta es bastante simple y se reduce a una sola palabra: comedia. Todos sabemos que después de las peleas uno de los puntos fuertes en Dragon Ball es la comedia, por lo que es bastante importante tener personajes que puedan aportar momentos divertidos, como lo hace actualmente Pilaf y su grupo. Pero Maron podría darle un toque diferente si es que se le presenta como una nueva novia para Yamcha, pues como sabemos ella se parece mucho a Bulma, y esto puede generar varios momentos bastante divertidos de ver. Además, no me vas a dejar mentir, todo el mundo quiere ver cómo sería una interacción entre Maron y 18, aún más sabiendo que la hija de Krillin y 18 se llama casi igual que Maron. Ten Shin Han y Chao son una de las duplas más icónicas en Dragon Ball. Han participado de la historia desde hace mucho tiempo, pero desde hace ya bastante que perdieron demasiada relevancia. Si bien durante el torneo del poder se intentó recuperar un poco a Ten Shin Han, su participación en el torneo tampoco fue la gran cosa, aunque gracias a esto pudimos volver a ver algunas de las técnicas tan únicas que tiene Ten Shin Han, como el poder sacar varios brazos de su cuerpo, poder dividirse o varias otras cosas más. Sin embargo, sigue estando relegado a un papel bastante secundario. Sabemos que Ten Shin Han ha pasado bastante tiempo entrenando junto a Chaos, y si no me equivoco, tiene hasta un dojo propio en donde puede ayudar a otras personas a entrenar, por lo que verlo involucrarse en las peleas importantes tendría que ser algo natural. Pero el problema aquí es que el nivel de poder en Dragon Ball se ha disparado demasiado,
y para personajes como Ten Shin Han y Chaos es bastante complicado poder seguir el ritmo de aquellos que quieren equipararse con los dioses. Pero por lo mismo que Goku, Vegeta, Gohan y ahora Piccolo también son bastante poderosos, utilizar a personajes como Ten Shin Han y Chaos para lidiar contra enemigos que amenacen únicamente a la Tierra podría ser una mejor idea, colocándolos en historias que ocurran mientras personajes más poderosos se encargan de villanos cuyo peligro sea universal. Así como Dendaya y Kamisama en el puesto 10, otro maestro de Goku que ha perdido un poco de relevancia ha sido el maestro Karin. Pero debido a que este sigue trabajando en la creación de las semillas del ermitaño, su presencia sigue siendo bastante importante para la historia. Con Yajirobe, por otro lado, la cosa es diferente. Yajirobe se ha caracterizado por no involucrarse tanto en las peleas, aunque sí ha participado de algunas, pero se sabe que ha sido entrenado por el maestro Karin y hasta vive con él. Además, en el futuro de Trunks, tras la aparición de Goku Black, Yajirobe fue uno de los pocos que sobrevivió durante esta época tan conflictiva y se dedicó a ayudar a varias personas. Al menos hasta que el futuro de Trunks dejó de existir y pues, F por él. Sin embargo, algo que siempre me ha llamado la atención de Yajirobe es que suele cargar y utilizar también una espada. ¿Y qué otro personaje con espada conoces? Exacto. Sería muy piola que Yajirobe entrene al Trunks niño para que éste pueda portar una espada, al igual que su versión del futuro. Aunque para esto tendríamos que primero darle una espada a Trunks, por lo que habría que volver canon la historia de Tapión porque me niego a pensar que Trunks consiga una espada de otra manera. Por lo que esta sería una gran forma de darle más relevancia a Yajirobe, mientras que también se canoniza a uno de los mejores personajes en las películas de Dragon Ball. Al igual que con Yajirobe y Ten Shin Han, uno de los personajes clásicos que se fue perdiendo con el tiempo fue el dios Yamcha. Y es que él es uno de los personajes que más tiempo lleva apareciendo en la historia de Dragon Ball. Lo hemos visto siendo un bandido al comienzo de su historia, lo hemos visto siendo pareja de Bulma, lo hemos descubierto siendo el verdadero padre de Gohan, y lo hemos visto morir épicamente contra un Saibaman, pero actualmente está desapareciendo poco a poco. Sería muy chévere y hasta nostálgico verlo pelear nuevamente junto a Ten Shin Han, Krillin, Puar y los demás, sacando a relucir una de las mejores técnicas de todo Dragon Ball, el Shokidan. Y retomando la idea del puesto 9, en donde te dije que podrían colocar a Maron como una posible nueva novia para Yamcha, podrían hacer que sea ella quien lo impulse a volver a pelear, dejando atrás su aburrida vida como beisbolista y volviendo a su mortal pasatiempo de medirse a vergazos contra el próximo villano que se le acerque, hasta que le toque morir de nuevo. Ahora que lo pienso, creo que Yamcha es el más inteligente de todos. Casi todas las listas de personajes olvidados en Dragon Ball suelen estar llenas con personajes exclusivos del Dragon Ball original. Es normal encontrarse en este tipo de listados con Tao Pai Pai, Octavio o el personaje que ocupa el puesto 5 de este top, Upa. Al contrario que con otros personajes en la saga original de Dragon Ball, Upa participó por relativamente poco tiempo. Estuvo al lado de Goku durante el tiempo en que su padre murió y posteriormente fue revivido. Después se volvió a ver solamente como cameo en Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, pero nunca se hizo mucho más con este personaje. Yo siempre pensé que Upa podría llegar a convertirse en el futuro en un gran compañero para Goku, que podría volver a aparecer en algún momento de la historia, pero como ya saben, esto nunca pasó. Y es curioso porque cuando vemos sus apariciones en Dragon Ball Z y en Dragon Ball GT, luce como que ha estado entrenando bastante. Sería muy chévere que Upa pueda volver a aparecer en alguna pelea junto a Goku, Krillin y los demás, aunque es muy difícil o casi imposible que pueda volverse tan fuerte como ellos. Pero verlo participar en algún arco, interactuando nuevamente con otros personajes, sería bastante interesante. Aunque tal vez a algunos no les guste mucho este aspecto que tiene de indio, y posiblemente sea por esto por lo que no lo han mostrado tanto. Y siguiendo con los personajes exclusivos del Dragon Ball original, este es un personaje que siempre aparece en todas las listas de personajes olvidados.
En parte por esto no lo coloco en un puesto más alto. Hablamos pues de Lange. Lange fue un personaje bastante único en Dragon Ball. Tenía la capacidad de cambiar su personalidad y su apariencia cada vez que estornudaba, pudiendo ser en algunos casos una chica de pelo azul bastante bondadosa y hasta ingenua, para luego convertirse en una rubia salvaje, capaz de pegarte a tiros solamente porque la miraste mal. Pero lo chévere en este personaje no es solamente esta dualidad en su personalidad, que sí le da bastante originalidad al personaje, sino que más bien lo chévere en ella es el rol que tiene en la historia. Ella estuvo por mucho tiempo viviendo en Kame House, junto a Goku, Krillin y el maestro Rochi, y cuando estaba en su modo de buena gente, los ayudaba limpiando la casa, cocinando, aunque tampoco era muy buena que digamos, y hasta se comportaba también como una madre para Goku. Jamás voy a poder olvidar la escena en donde Goku está medio dormido y Lange está como que acostándolo, y Goku en ese momento y en ese estado de estoy dormido pero no, le dice a Lange, mamá. Quisiera saber por qué mi carácter y mi apariencia cambian tan drásticamente cada vez que estornudo. Mamá. Es que no entiendo cómo es que Lange no ha aparecido nuevamente en Dragon Ball Z. Era un gran personaje de apoyo para Goku y para la obra en general, y le daba un toque de originalidad a la serie. Sé que se dijo que ella se fue a buscar a Ten Shin Han, pero se perdió en el camino y pues tuvo que hacer su vida otra vez. Pero igualmente siento que tendría que volver. Es demasiado buen personaje como para quedar olvidada de esa manera. Al igual que con el puesto número 8 en donde vimos a Ten Shin Han y Chaos, este puesto también está dividido entre dos personajes, y los coloco juntos porque son muy parecidos, tienen los mismos poderes básicamente. Hablo claro de Puar y Oolong. Estos personajes son muy interesantes porque tienen el poder de transformar su cuerpo en objetos o en otras personas, lo cual da para bastante el momento de pensar en escenarios donde sirvan como complemento o apoyo para Goku y los demás. Sin embargo, el problema en estos personajes, o más bien el motivo por el que ya no aparecen tanto, es que como Dragon Ball pasó de ser una obra donde la comedia y la acción estaban perfectamente equilibradas, a ser una obra de mayormente acción con algunos toques de comedia, Puar y Oolong ya no son tan importantes para la historia. Aunque yo sigo creyendo que todavía le pueden aportar más a la obra. Yo siempre pensé que sería muy chévere ver una especie de spin-off, en donde varios de los personajes que he estado mencionando hasta ahora tengan protagonismo. Que se vea un poco más de la vida de Yamcha, de Ten Shin Han, de Lange, etc. Y que todo este grupo tenga que enfrentarse a diferentes amenazas que no son tan fuertes como un Freezer, un Moro o un Jiren, pero que son villanos que amenazan al planeta Tierra o solamente a un sector del mundo. Que todos los acontecimientos sucedan mientras Goku, Gohan y todos los más fuertes estén en otro lado, peleando contra villanos mucho más poderosos. Algo de un estilo similar al Dragon Ball original, pero sin Goku y ninguno de los personajes tan super fuertes que hay el día de hoy en la obra. En una historia como esta, Puar, Oolong y varios otros personajes podrían brillar mucho más. Cuando hablamos de los dioses en Dragon Ball, siempre suele volverse un tema bastante complicado, pues no es que haya pocos dioses, hay un montón, y están divididos en diferentes rangos. Tenemos por ejemplo a Kami-sama en el rango más bajo, luego le siguen Kaiosama del norte, del sur, del este y del oeste. Luego está el Supremo Kaiosama, el dios de la destrucción, los ángeles, Daishinkan y al final Zeno-sama. Sin embargo, hay un dios del que muchos se olvidan, y no los culpo, pues este dios ha sido mencionado muy pocas veces en el anime, y solamente tiene 2 apariciones al menos que recuerde, siendo la primera cuando Kaioshin se presenta ante Piccolo y Goku, en donde no estoy muy seguro si es que aparece como tal o si solamente vemos una sombra, y la siguiente aparición que tiene es en una película que como sabemos no es algo canon. Sin embargo, el Gran Kaio, el dios que está entre los Kaiosamas del norte, sur, este y oeste, y el Supremo Kaiosama, tiene un diseño y una personalidad bastante divertidas, y me encantaría poder verlos participando en la historia en algún momento. Según sé, la razón por la que este personaje ya no aparece es porque al existir ya un Supremo Kaiosama, como que su presencia no es muy importante.
pero se me ocurre que podría tener una mayor relevancia si se le da un papel de maestro o mentor de algún otro personaje. ¿Cómo así?, te preguntarás. Pues viendo que en el Torneo del Poder participaron puros personajes que pertenecen al sector norte del universo 7, no creo que sea descabellado que el resto de los Kaiosamas quieran encontrar a sus propios guerreros que igualen o superen al poder de Goku y los demás. Por lo que hacer que el Gran Kaio entrene a alguno de los mejores guerreros del resto del universo puede ser una forma bastante interesante de darle más relevancia al personaje, enseñándoles técnicas diferentes a las que solemos ver, como así le enseñó Kaiosama del Norte a Goku cuando este lo entrenó. Y sería más chévere que alguno de los alumnos entrenados por el Gran Kaio se vuelva un villano bastante poderoso. Creo que de esta forma se podría aprovechar muy bien a este personaje. A lo largo de este video hemos visto a varios personajes que han sido olvidados en Dragon Ball, pero que tienen el potencial para darle algo más a la obra. Por eso no he colocado a personajes como Octavio, Tao Pai Pai, Raditz o cualquier otro personaje secundario que haya aparecido a lo largo de la historia de Dragon Ball. Pero si hablamos de personajes que tienen bastante que ofrecerle a la obra, y que hasta ahora no han llegado a explotar todo ese potencial que siempre supimos que tenían, ni en Dragon Ball, ni en Dragon Ball Z, ni en Dragon Ball GT, ni tampoco en Dragon Ball Super, pues estos son Goten y Trunks. No quiero que te confundas, porque sé que algunos de ustedes pensarán que Goten y Trunks no son personajes olvidados, sino que más bien son desaprovechados. Pero según lo que te he explicado en la premisa de este video, esto vendría a ser virtualmente lo mismo. Goten y Trunks han sido narrativamente olvidados, pues no han aparecido en ningún momento importante, y aunque en la parte final de Dragon Ball Super, antes de que el manga se suspenda de manera indefinida, parecía que iban a tomar un poco más de relevancia, siguieron comportándose como el alivio cómico de la historia, cuando todos sabemos que tienen un potencial tremendo. Después de todo, son los hijos de los guerreros más fuertes que nos ha mostrado este manga. Por eso siempre hubo expectativas muy grandes con ellos, especialmente con Trunks, pues hemos visto al Trunks del futuro ser un personaje bastante fuerte y bastante épico también, mientras que el Trunks del presente pues no tiene nada interesante. Yo espero que cuando se retome el manga estos personajes tengan un mejor trato en la historia. Pero si por algún motivo el manga decide no volver a emitirse, pues al menos podremos seguir leyendo el mejor manga que existe en la historia del mundo, el cual es JoJo's Bizarre Adventure. Y las razones por las que puedo decir esto están en este video, así que si te interesa puedes ir a verlo. No olvides también darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo haces. Recuerda que tenemos activadas las membresías del canal, con lo que no solamente podrás ayudarme a continuar con este proyecto, sino que también podrás ver varios videos exclusivos que tengo configurados solamente para miembros. Conmigo será hasta la siguiente y como diría el Bruno, arrivederci.